Buenos días a todos y a todos, bienvenidos a esta mesa. Hoy tenemos con nosotras las entidades de Chihuahua y de Guerrero, quienes nos van a hablar sobre su experiencia en la aplicación del modelo de acompañamiento a mujeres víctimas de violencia. Voy a presentarles brevemente a quienes están con nosotros en la mesa. Tenemos a la doctora Marta Patricia Barraza de Andas, profesora investigadora del área de políticas públicas en el doctorado de Ciencias Sociales del Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y también tenemos a Nadia Maciel Paulino, licenciada en Psicología. Ella viene de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México y también viene a platicarnos sobre el protocolo de acompañamiento. Entonces, cada entidad tiene 20 minutos para la exposición, para después tener un espacio para el debate y para preguntas y respuestas. Voy a hacer tendencialmente fiscal, así que aquí tengo los famosos 5 minutos y fin. Así que bueno, sin más, le cedo la palabra. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, voy a comentarles cuál fue la experiencia y cuáles fueron los resultados que se obtuvieron en la aplicación de este protocolo. Sí quisiera comentar, ¿verdad?, que es un informe meramente técnico, ¿sí? O sea, con números, con gráficas y en fin. Sin embargo, bueno, los que ustedes, las dudas que queden o cualquier cualquier comentario que quieran hacer, pues yo creo que se hace al final, ¿no? Bien. Vamos a sincronizar, ¿no? Bueno, está ahí el grupo guía que trabajó. Son dos partes fundamentales al inicio, como muchos de ustedes saben. Uno es la conformación del grupo guía, ¿sí? Y otra es lo que es meramente ya el taller de presentación del proyecto del protocolo de acompañamiento, ¿no? En este caso en el municipio de Juárez. Cuando nosotros convocamos a las instituciones, a las organizaciones, o sea, fue por un lado académicos y por otro instituciones de la administración pública. Hubo una muy buena respuesta, extraordinaria diría yo, o sea, ahí recibió la capacitación. Ahí nos presentaron los números. Yo decía más de 60 y esa tenía, pero ahí nos dijeron 59 personas. O sea, ahí tienen el dato exacto. Más o menos la mitad fueron funcionarias y funcionarios de las diferentes instituciones involucradas, que ahorita voy a mencionar, y el resto fueron académicos, ¿sí? O sea, muchas de estas personas que asistieron se involucraron, fueron por un lado el grupo guía, básicamente los académicos, y en la otra parte muy importante también en lo que fue el despegue del proyecto, en la adecuación de los protocolos, bueno, pues trabajaron. Sin embargo, hasta el final, aquí tenemos solamente dos personas, una por parte de la institución y otro por parte del Instituto Chihuahuense de la Mujer. No, perdón, del Centro de Justicia para la Mujer. Las instituciones de la administración pública con responsabilidad para realizar acompañamiento, esto está establecido en la ley, en la ley estatal del derecho a las mujeres a una vida libre de violencia, en el artículo 26 al 35, y en la distribución de competencias a las organizaciones que menciona o dependencias es el Instituto Chihuahuense de la Mujer, la Fiscalía General de Justicia, el Desarrollo Integral de la Familia y las organizaciones de la sociedad civil que tengan la capacidad de realizar el acompañamiento. O sea, también debo de mencionar, yo creo que es bastante importante que en la capacitación y el involucramiento de organizaciones de la sociedad civil no se dio en el caso de este protocolo, pero sí las tuvimos en otros de los protocolos, ¿no? Y también en el caso de la Fiscalía General de Justicia que se menciona en la ley,
Ya se creó, esta ley desde 2007, ya en este periodo se creó una fiscalía especializada y es la que se tiene, o sea, que atiende es únicamente en cuestiones de violencia contra la mujer. Es una fiscalía estatal y es itinerante, está en Ciudad Juárez, está en Chihuahua y pues cuando se requiere en el resto de los municipios, pero una buena parte yo creo que se lo lleva a Ciudad Juárez y Chihuahua, ¿no? En el proceso del proyecto, que ya les adelanté un poco, lo que es la capacitación sobre el protocolo, que fue por esa capacitación que se nos dio, fue por parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que es el grupo que pertenecemos regionalmente y a quien pues sí le damos un reconocimiento total y absoluto, ¿verdad?, por todo el apoyo, no se diga al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que son los autores de todo este proyecto, quienes nos tienen aquí con el apoyo del CONACYT. Ya en la conformación del grupo de trabajo para este protocolo participó el Instituto Chihuahuense de la Mujer, Delegación Ciudad Juárez, o sea, no a nivel estatal. Gracias. Y el Centro de Justicia para las Mujeres. Como lo he venido comentando en la presentación de los otros protocolos, Chihuahua ha optado, con toda esta problemática que ustedes seguramente conocen bastante bien, o han escuchado, pues yo creo que ha estado un poquito en el ensayo y el error, ¿verdad?, a ver qué le funciona, y en este proceso se crearon los centros de justicia para las mujeres, y ahorita la política se está operando como contraparte del Instituto Chihuahuense, de tal manera que hay una coordinación regional ya, o sea, son 7 centros que se van a crear, y el primero fue en la ciudad de Chihuahua, el segundo en Ciudad Juárez, que fue inaugurado justamente el 8 de marzo del año pasado, ¿no? Entonces ese es un modelo que parecería que está funcionando dado el contexto de Ciudad Juárez, porque realmente sí ha disminuido ahora sí que la victimización de las víctimas, ¿no? Y el personal que está dentro de estos centros de justicia, pues igual que en el Instituto Chihuahuense de la Mujer, tienen una capacitación bastante amplia en lo que es la materia y para el manejo de todo lo que implica. Entonces, bueno, tuvimos esa gran ventaja de que ellos trabajaran ellas trabajaran con nosotros, ¿verdad?, en el proceso del proyecto y la adecuación de los protocolos. Entonces, a la par que se dio la capacitación de un grupo, se dio el otro. Hay cierta peculiaridad o cierta particularidad en el caso de Chihuahua, por la problemática que en ese momento existía mucho más aguda en la ciudad, en el estado, sobre todo en ese momento, bueno, pues estábamos con la violencia, todo lo que daba, ¿verdad?, cuando se nos invita a este proyecto, a todo lo que daba, y también estaban en esos momentos todos los esfuerzos del gobierno estatal estaban orientados hacia la sierra de Chihuahua, ¿verdad?, por la hambruna y una serie de cuestiones que se hicieron visibles. Entonces el Instituto Chihuahuense como tal no pudo participar, ¿sí? Y pues nosotros también, o sea, aquí debo decir que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez está a 375 kilómetros de la capital del estado. Nosotros dijimos, bueno, pues sí, o sea, realmente sí es difícil, va a ser difícil esa coordinación. En algún momento cambian las cosas y afortunadamente, o sea, nos dan la oportunidad de que se trabaje solamente en Ciudad Juárez, que fue un ejercicio realmente extraordinario. Entonces, por eso les menciono que en esa medida, o sea, si hay limitaciones, se trabajó con todos los detalles, o sea, como está dentro del modelo propuesto por la UNAM. Sin embargo, aplicamos los protocolos, se modificaron conforme a la ley, todo el procedimiento, pero se hizo como una especie de pilotaje.
Y ese pilotaje pues, nos permitieron aplicarlos, nos permitieron evaluarlos, hubo esa retroalimentación, hubo la participación en el seminario que lo tuvimos el mes pasado, en el seminario local, pero la fecha a la que voy a hacer referencia es justamente del 24 de septiembre al 30 de noviembre de 2012, ¿no? Entonces, de acuerdo a sus atribuciones y su normatividad, o sea, ellos no pueden, no tienen la facultad para cambiar los protocolos que ellos utilizan. Y tampoco están facultados, ¿verdad?, para mostrarnos sus protocolos, o sea, nunca los vimos, nunca los obtuvimos. Sí participaron, hicieron sus comentarios y los comentarios fueron buenos, pero nunca pudimos compararlos, ¿no? Ya entrando bueno, aquí nada más es lo mismo, ¿verdad?, señalarles, o sea, quiénes son los que, las instituciones o las YAPES que participan, que son el Instituto Chihuahuense de la Mujer, Delegación Juárez, el Centro de Justicia y la Fiscalía Especializada, que fue una persona, o sea, que estuvo en todo el proceso, ¿sí?, por parte de la Fiscalía Especializada, sí, pero no participó en otros protocolos, no obstante que es su función. En cuanto a los indicadores que nos solicitan, el porcentaje de formalización, en este caso, o sea, por el nivel que nos estábamos moviendo, el nivel de formalización fue a través de oficios compromiso de participar, no de convenios, ¿sí?, en donde ellos estaban de acuerdo, puesto que estaban participando en la adecuación de los protocolos, en pues tomarlos como su instrumento de trabajo, sí, en lugar del que tienen, y estarlos mejorando, ¿no? Eso, pero sí hay un nivel de formalización, entonces por eso lo podemos hacer de las 4 que menciona la ley, o sea, 3 nos dan. En la capacidad de acompañamiento institucional, aquí en este periodo tenemos 60 mujeres acompañadas con funcionarias y funcionarios públicos ante juzgado, entre 42 que tienen la responsabilidad en Ciudad Juárez, entonces ahí es una razón de 1.45 número de casos, ¿verdad?, por cada funcionario. El porcentaje de medidas de protección a mujeres víctimas de violencia emitidas fueron 76 en este periodo, ¿sí?, medidas de protección emitidas entre 76 solicitadas. Bueno, ya esto se los había comentado, el número de cartas compromiso. En el nivel de capacidad institucional que tiene el gobierno para el acompañamiento de mujeres, aquí tenemos, o sea, el número de mujeres víctimas de violencia de género acompañadas por alguna de las instituciones de la administración pública según el protocolo, ¿sí? O sea, en ese periodo que les menciono, fueron 26 casos que se presentaron en el Instituto Chihuahuense, 30 en la Fiscalía, 4 en el Centro de Justicia, y el número de funcionarios y funcionarios con responsabilidad, o sea, fueron 10, más o menos conserva esa razón que habíamos visto anteriormente, 10 en el Instituto, o hay 10 en el Instituto, mejor dicho, 17 en la Fiscalía y 15 en el Centro de Justicia. En cuanto a las mujeres que solicitaron en este periodo la reparación del daño ante las instancias de justicia, bueno, ahí esos números, pues ya como podrán ustedes observarlos, son mucho más altos, ¿no? Y bueno, en lo alto, pues con todo lo que implica, ¿no?, en toda la problemática. En ese periodo se presentan 250 casos, 250 mujeres víctimas en el Instituto Chihuahuense, y bueno, son acompañadas por 26 funcionarios de la administración pública. En el caso de la Fiscalía, son 627 y 30 que son acompañadas, ¿no? Y en el Centro de Justicia 4, las mismas que son acompañadas. En cuanto a las mujeres que solicitaron medidas de protección en cada una de estas instituciones, son 26 solicitudes y 26 atendidas en el Instituto Chihuahuense de la Mujer. Y en la autoridad ante quien se hizo la gestión fue el juez de lo familiar,
En cuanto a la Fiscalía, es el número igual del número de medidas que se solicitan y las que se emiten, pero en este caso fue un juez penal, y para el Centro de Justicia de las Mujeres no aplica, ¿no? Bien, o sea, ¿cuáles fueron los retos así a grandes rasgos que nosotros observamos en la aplicación del protocolo? Bueno, pues por un lado, no todas las instituciones de la administración pública participaron en la aplicación. O sea, una fue la etapa de capacitación y de adecuación de los protocolos, y otra la aplicación del protocolo, ¿no? En este periodo que se seleccionó, estuvimos de acuerdo, ¿verdad?, de estar trabajando ya en las instituciones, o sea, fue el trabajo de campo, ¿no? Ahí con ellos, estarlos asesorando, y bueno, en el caso de la Fiscalía especializada, bueno, pues aquí la aplicación del protocolo, les comentaba yo, y bueno, sí quisiera destacar, porque a veces es muy difícil mover a las instituciones de la administración pública por el trabajo, por muchas razones. Estuvieron con nosotros y le decíamos la fiscal, ¿verdad? Estuvo trabajando, pero a la hora de la hora resultó que alguna falta de comunicación, pero el fiscal no estaba enterado, ¿sí? Entonces, ya lo que hizo él, pues fue dejarnos que nosotros aplicáramos el protocolo donde ella había participado, aparte ya la iban a cambiar. O sea, ahí también son una serie de cambios que se van teniendo, aunque sea un corto tiempo de estos servidores, de estas servidoras, en la mayoría de los casos, o sea, que nos rompen, o sea, bueno, yo creo que hay mucho que comentar al respecto, ¿verdad? Y tal vez una de las recomendaciones y conclusiones que ya se he mencionado en otras mesas y que me gustaría retomar, pugnar cada vez más por políticas de Estado, ¿no? O sea, que sean, y en donde las personas que estén al frente de estas instituciones, o sea, no sean trampolines políticos, ¿sí? O sea, que estén verdaderamente capacitadas, porque sí, lamentablemente en esto sí hubo el desplazamiento de una persona, no menciono, ¿verdad?, que está capacitada, pero bueno, había que darle espacio a una mujer, ¿verdad?, o sea, que estaba de paso, ¿verdad?, mientras que viene la contienda electoral, ¿no? Entonces, con toda la buena voluntad del mundo, o sea, nadie se lo quita, pero en este trabajo no se puede improvisar, y realmente estos cambios hacen retroceder, ¿ok? Entonces, bueno, ya viendo eso, entonces nosotros aplicamos, o sea, claro que para nosotros es, o sea, como trabajo de campo, como institución, esto es riquísimo, ¿no? Sí, estuvo Erasto toda la semana, le dieron cubículo, ¿verdad? Licenciado Erasto López, y perdón por no presentarlo, yo iba y le daba las vueltecitas, ¿verdad?, para no estorbar, que no, entre menos nos vieran, más podíamos hacer y más observar, ¿no? O sea, dentro de la Fiscalía, pues era meter hasta la cocina, ¿verdad? En fin, entonces fue una semana y fue muy interesante, pero lo aplicamos nosotros, o sea, no hay alguien que nos retroalimente, y teníamos que hablar con la persona a la que he hecho referencia, con la fiscal que le decíamos, no era ella, pero bueno, y no, pues ella andaba en otras cosas, ¿no? Y después nosotros trabajamos con ella, pero nos gustaría que ella nos acompañara a aplicar esto, bueno, así fue. O sea, interesante todo eso, yo creo que son datos. Bueno, cuando solicitamos la información sobre el personal que elabora en las YAPES, quizás no en todas, para realizar los datos estadísticos que nos solicitaba también el modelo, bueno, estos nos fueron proporcionados de manera completa, y en muchos de los casos, o sea, también hay que destacar que las mujeres víctimas de violencia desistieron, ¿no? O sea, por eso puede hacer que también hay un número muy alto de casos que se presentan y relativamente pocos los que se atienden. Y otra gran cuestión que observamos fue que el personal de la YAPE también o tampoco es suficiente, ¿no? Sobre todo en el caso de la Fiscalía, ¿no?, para cubrir las necesidades de las usuarias, ¿no? Se planteó la problemática de la falta de sensibilidad en funcionarios del Poder Judicial sobre violencia de género, o sea, falta muchísima capacitación, ¿sí?, en perspectiva de género, ¿no?
Claro que hay grupos, ¿verdad?, o sea, que están dentro de la misma administración, en el Instituto de Chihuahuense, en la Delegación Juárez, en el Centro de Justicia, pero en la Fiscalía. A la hora que nosotros hicimos el taller, lo que resaltó, ¿sí?, era esas inconsistencias, ¿verdad? O sea, los unos o las unas tratando de no victimizar a la víctima, pero llegan a la Fiscalía que forzosamente, ¿verdad?, sobre todo cuando procede lo penal, y ahí fue una discusión muy fuerte e interesante, porque les piden 2 testigos para que pueda proceder el caso. Entonces, o sea, ahí se agarraron. O sea, estuvieron muy fuerte, ¿verdad? Porque realmente, o sea, ¿cuándo vamos a lograr avanzar en eso? Sí, 2 testigos, ¿de dónde los agarras, no? Y si no procede. Y la otra muerta. Así es. Procede porque no hay. Porque la mandan, ¿verdad?, al matadero. Pero por la expresión, pero bueno, son de las inconsistencias que aún no logramos avanzar, ¿no? Se propuso, se planteó la necesidad también de realizar más reformas a la legislación del Estado de Chihuahua para erradicar, ojalá, ¿sí?, ojalá. Yo ayer realmente me congratulé, ¿verdad?, de que en la mesa que me tocó también Guerrero estuvo la secretaria de las mujeres, ¿no? ¿Sí? De las mujeres. Tengo entendido que en el país hay 3 secretarías en distintos estados, y creo que bueno, hay que ver ese modelo, ¿no? Porque sus funciones son mucho más amplias y sobre todo en la prevención. Las otras instancias ya están. Entonces, o sea, ayer realmente nos reprobamos nosotros porque en prevención no pudimos ofrecer mucho de lo que, al menos como institución de educación superior, alcanzamos a conocer, ¿no? Se propuso la creación de una mesa de trabajo permanente entre organismos de la sociedad civil, las ya encargadas de atender y acompañar a las víctimas de violencia de género e integrantes del Poder Judicial. Hace falta herramientas jurídicas y aplicación de medidas por parte de jueces y tribunales para la rehabilitación de los agresores de mujeres. Bueno, pues a grandes rasgos esto es lo que podemos compartirles, más la problemática, pero yo creo que este ejercicio es extraordinario. Se llegue hasta donde se llegue, ¿verdad?, hasta a donde podamos. Esperamos continuar como universidad, como institución de educación superior, o sea, realmente el establecer esos canales de comunicación con este pretexto, entre comillas, de este proyecto de investigación, o sea, es fabuloso, ¿sí? O sea, si esperamos, o sea, por un lado la institución responder en lo que nos corresponda a estas necesidades. ¿Y qué nos corresponde, verdad? Bueno, pues capacitar, ¿verdad?, hacer talleres de capacitación, ofrecerlos y sobre todo, yo creo que los han recibido en muchos de los casos, y te lo digo también porque mi institución adoptó el modelo de equidad de género y estamos trabajando de manera muy coordinada. Yo creo que vamos a responder ayer a la propuesta que hizo Alicia Elena, ¿verdad?, de ir integrando esa perspectiva en la currícula al menos de 5 áreas. Nosotros como institución lo tenemos contemplado en todos los programas educativos y en todas las líneas de generación y aplicación del conocimiento. Vamos a ver cómo vamos avanzando en ello. Sí, pero aún con eso, o sea, este modelo ha sido quien lo lleva. O sea, prefiero estar trabajando acá afuera que estar en la universidad, o sea, porque los cursos de capacitación, y eso también, o sea, no cualquier curso puede ser. ¿Cuál curso? ¿Cómo o sea, qué taller que pueda hacer el clic? Sobre todo, pues en los hombres y en muchos casos también las mujeres. O sea, ¿dónde? ¿Cómo podemos hacerle? Y buscar esa estrategia, ¿verdad? O sea, yo ayer escuchaba a la doctora, no recuerdo su apellido, que habló del tema de los agresores. Me quedé mis respetos, o sea, finalmente como científica social, o sea, yo no estaba visualizando la importancia de caminar en el tratamiento de agresores, o sea, y darle toda esa ponderación y todo, y tener la gente capacitada para hacerlo,
porque si nada más le avanzamos de un lado, o sea, el otro, y ese, bueno, es parte de la raíz, quizás no toda, pero parte de la raíz. En fin, agradezco muchísimo habernos abierto este espacio y esperemos seguirlo aprovechando. Muchísimas gracias y estoy aquí a la hora. Muchas gracias, doctora, por su excelente presentación. Pasamos la palabra a Nadia. Hay que poner la presentación. Además, excelente manejo. Yo me voy a parar para poder ir viendo las diapositivas. Como ya me presentaron, yo soy Nadia Maciel Paulino, soy de origen nahua y vengo en representación del Estado de Guerrero, vengo de una organización civil y les voy a presentar el protocolo para el acompañamiento de las mujeres víctimas de violencia de género ante las instancias de justicia. Este es el caso de Guerrero, explicar un poco sobre el proceso que se vivió para diseñar y aplicar este protocolo. El desarrollo del proyecto. En la fase presencial para la revisión de los protocolos estuvo integrado por 47 asistentes. En total fueron 2 instancias gubernamentales, una la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de Salud, la Universidad Autónoma de Guerrero. Hubo también la presencia de 11 organizaciones civiles. Entonces, este equipo estuvo muy rico, muy interdisciplinario y se pudieron sacar ahí varias propuestas de diferentes ámbitos, porque desde la Secretaría de la Mujer, por ejemplo, se decía, nosotros estamos haciendo esto y esto y esto en la parte de acompañamiento. Por parte de Secretaría de Salud se decía, bueno, nosotros lo hacemos de esta manera. Y las organizaciones civiles decíamos, bueno, está perfecto lo que ustedes están haciendo una gran labor y todo, bla, 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 pero nosotros proponemos que además de eso que ustedes están haciendo, se implementen estas otras cosas que vamos a ir revisando. Esta fase fue del 27 de agosto al 1 de septiembre, donde nos reunimos para revisar este protocolo y hacer nuestras propuestas. En la fase de aplicación práctica, bueno, ya que pasamos de la revisión y fuimos a la parte de la capacitación, se realizaron 10 talleres en la presentación de los protocolos de violencia ante funcionarias y funcionarios públicos, a la cual asistieron 346 personas. Se aplicaron, además después del taller, 100 cuestionarios de valores y creencias para ver cómo las funcionarias y los funcionarios tenían esta concepción desde el género, porque no es lo mismo que vayan y tomen una capacitación y además las mismas personas que estamos en estos temas, a veces hemos tomado diplomados, hemos estado en capacitaciones, en cursos, tenemos maestrías, doctorados, pero de todas maneras esa cultura que traemos de hace años en algún momento permea, y entonces era importante para nosotras y para nosotros quienes estábamos en la fase de la revisión de los protocolos, era ver cuáles eran esos valores y esas creencias de esos funcionarios y esos funcionarios. Estos talleres se llevaron a cabo en Achacualoya, Chilapa, en Aserradero, municipio de Illatengo, en San Luis Acatlán, en Chilpancingo, en Chilapa y en Acapulco. ¿Quiénes realizaron estos talleres? Bueno, por parte de la organización civil, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, las Mujeres Guerrerenses por la Democracia, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y la Policía Comunitaria, la CRAC, la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Salud, y asimismo también la Universidad Académica de Psicología de la Universidad Autónoma de Guerrero. Entonces, estos talleres fueron aplicados por estas instancias, los cuales les voy a ir platicando más adelante. Pero dentro de todo teníamos que revisar cuál iba a ser el objetivo de este protocolo de acompañamiento. Desde la revisión dijimos que era proporcionar herramientas a fin de que las personas que deben acompañar a las mujeres víctimas de violencia de género ante las autoridades del sistema de justicia puedan evitar su revictimización. Y esto era buscar una estrategia para que se sistematizaran los datos y fuera en todas las instancias y no tuvieran que ir una mujer de una instancia ir y repitiendo su discurso, la violencia que había vivido, porque era revivir
el caso que estaba viviendo. Entonces, favorecer su empoderamiento no solo era ir y acompañarla, sino también hablar sobre sus derechos, sobre tal vez buscar algunas estrategias para que esa mujer, a lo mejor si era dependiente económicamente, en Secretaría de la Mujer lo que hacen es mostrarles una bolsa de empleo donde ellas pueden, si en algún momento deciden separarse de la persona con la que están viviendo, pues acceder a un empleo y hacerse independiente económicamente, y eso las va empoderando de alguna manera. Contener y canalizar sus emociones y sufrimiento y hacer valer sus derechos ante las autoridades, sobre todo porque no es lo mismo cuando una mujer va sola ante una instancia de gobierno, ante un ministerio público, cuando va acompañada por un abogado, una abogada o por alguien de la organización civil. El trato es totalmente diferente. Lo ideal sería que sola o acompañada la atendieran de manera perfecta, con calidad y con calidez, con respecto a su dignidad. Y después de mostrar el objetivo de que hubo algunas discusiones, porque bueno, por parte de las instancias de gobierno hay unas ciertas creencias, y de parte de las organizaciones civiles también tienen su propia postura. Fue muy rico la discusión, porque entonces era importante cómo las organizaciones civiles también ponían en la mesa sus propuestas, pero cómo las instancias también defendían sus propias propuestas, y llegar a un acuerdo fue difícil, complicado, y todavía seguimos ahí en algunas discusiones, pero eso no es que sean malo o desafortunado, al contrario, es muy rico el poder discutir ciertas cuestiones y poder llegar a un acuerdo. También se realizaron los indicadores del protocolo que nos envían desde CONACYT y de la UNAM para revisar qué tanto estaban haciendo en la parte de acompañamiento de las instancias gubernamentales. Para esto nos favoreció que había compañeras, por ejemplo, de la Secretaría de la Mujer, de la Secretaría de Salud, y que están dentro del sistema estatal de estos grupos que atienden a la violencia, y gracias a esto pudimos sacar ciertos porcentajes. El porcentaje de formación y legitimización de acciones de acompañamiento, pues bueno, tenemos que 0. De pronto era muy complicado reconocer para las instituciones de gobierno que su porcentaje era 0, pero de acuerdo al protocolo pues es 0, porque sí están dando acompañamiento, sí están haciendo muchas acciones a favor de ya erradicar la violencia. Sin embargo, falta mucho más trabajo. Se ha puesto en la mesa mucho el tema de los pueblos originarios. ¿Por qué? Porque Guerrero tiene una composición de 4 pueblos originarios: el Mepán, Usabi, Ñondá y el Náhuatl. Entonces, esto hace que el protocolo está más dirigido a la población mestiza y a la población urbana. Y entonces se tiene descobijado, como siempre, a la población de los pueblos originarios, a las mujeres indígenas, y esto nos viene a hacer una revaloración del protocolo, pero también cómo implementarlo en estas poblaciones. Y Guerrero mayoritariamente tiene población indígena, y la mayoría de las mujeres están en situación de pobreza extrema, porque viven en la mayoría en la situación de la región montaña. Entonces, ¿cómo es que van a poder acceder a acceder a la justicia, y cómo es que van a poder llegar ante las instancias? Es por eso que el porcentaje es 0, porque estas mujeres no están teniendo ese acompañamiento, porque muchas de las mujeres de los pueblos originarios no hablan el español y no pueden darles ese acompañamiento, porque actualmente las instancias que imparten justicia no tienen una intérprete, no tienen especialistas que hablen en su lengua, y entonces esto se ve reflejado en un acompañamiento de 0 para las mujeres, en especial en el estado de Guerrero. Eso no significa que las instancias no estén trabajando, sin embargo, falta por hacer. La capacidad de acompañamiento institucional ante los juzgados en materia penal o familiar, 37.75. En los datos que nos arrojaban desde el 2012, de enero a diciembre de 2012, eran aproximadamente 1.750 acompañamientos. ¿Esto qué significa? Que sí se está trabajando, que las mujeres están empezando a llegar a las instancias a pedir justicia por lo que se está haciendo, pedir la reparación del daño, y el porcentaje de eficacia institucional en el acompañamiento es
como ustedes ven, está rebasado del 100% de acuerdo a los indicadores. ¿Por qué? Porque la demanda es demasiado. Que no se está dando un acompañamiento de calidad es diferente. Sin embargo, las mujeres sí están llegando ante estas instancias, están solicitando la reparación del daño, están solicitando que se les acompañe ante un ministerio público. Sin embargo, yo les repito, este acompañamiento tiene que empezar a ser diferente después de que se implemente este protocolo. El porcentaje de medidas de protección a mujeres víctimas de violencia emitidas, 91.74%, lo cual significa que aproximadamente 1.300 mujeres tienen medidas de protección, y estas fueron acompañadas por la Procuraduría de la Defensa de los Derechos de la Mujer en el Estado de Guerrero. Entonces, como vemos, no es que critiquemos el trabajo de las instancias, simplemente hacer la observación de que el trabajo se puede mejorar, de que se puede recanalizar esas funciones y que se puede contratar a otro personal para que se dé un acompañamiento de calidad. Dentro de los comentarios que el grupo, dentro de las reflexiones y los análisis que se hizo, fue que las instancias que hacen acompañamiento, como la Procuraduría de la Defensa de los Derechos de la Mujer y los CAI, cada 6 meses entre ellas, por lo que considera importante contar con un protocolo de este tipo, ellas hacen una revisión cada 6 meses de cómo está haciendo el acompañamiento. Ellas ven que la demanda es demasiado. Por ejemplo, decían algunas de las compañeras que están en el área de prevención o de atención directa con las mujeres, que hay días que les llegan más de 15 mujeres al día que están solicitando ese acompañamiento, pero por parte de las abogadas y los abogados pues no pueden ir y acompañar físicamente a cada mujer al Ministerio Público. Por eso decimos que falta que se contrate mucho más personal. Además, el servicio es limitado, no están los 365 días del año ni las 24 horas. Como se decía en otra mesa, y una compañera, o sea que a mí me pueden golpear de lunes a viernes, pero no sábados y domingos, ni en las noches, ni en días festivos, porque pues, no hay quien me atienda. Cuando también el Ministerio Público se supone que debe cumplir las 24 horas del día, la realidad es que en el Estado de Guerrero no están en estas funciones las 24 horas. Entonces, esa es una gran desventaja para las mujeres que quieran acceder a la justicia. La Policía Comunitaria, la CRAC, considera que ellas han hecho acompañamiento de las mujeres sin tener un protocolo escrito que les ha funcionado durante 17 años. La compañera Felicitas, que fue coordinadora de la Policía Comunitaria, nos comentaba su experiencia y nos decía, sobre todo nos hacía mucho énfasis de cómo ellas acompañan a una mujer en situación de violencia, una mujer víctima de violencia, y cómo es que se acompaña desde las comunidades mestizas, y cómo cuando estas mujeres indígenas van ante una instancia de gobierno no les pueden dar ese acompañamiento, no porque a lo mejor no quieran, sino porque no pueden, porque hay la variable de la lengua es fundamental para poder dar un buen acompañamiento. Que con este protocolo no se resuelve la condición de discriminación por falta de acceso a la justicia de las mujeres. Por supuesto que no se va a resolver con este protocolo, porque decíamos, este protocolo está más enfocado a las zonas urbanas, a las mujeres mestizas, y se está dejando de lado a las mujeres indígenas. Afortunadamente, la Universidad Autónoma de Guerrero invitó a organizaciones civiles que son de los pueblos originarios, y que pudimos colocar el tema de interculturalidad, el enfoque intercultural, que para nosotros como pueblos originarios es muy importante que esté visible y que se empiece a trabajar sobre él. En algunas ocasiones nos dicen, no, pero es que ya está dentro del enfoque de derechos humanos. Nosotros podemos decir, bueno, si el enfoque de género no hubiera sido incluido en estos protocolos, no habría políticas públicas con perspectiva de género. Entonces, lo mismo decimos nosotros, si no está el enfoque intercultural, pues no va a haber políticas públicas con enfoque intercultural. Es importante y es necesario que esté ahí. Hace falta acercar a las instituciones a las comunidades, principalmente de la región montaña o comunidades rurales. ¿Por qué? Porque la mayoría de los ministerios públicos y unidades de atención a la violencia están en los municipios, en las cabeceras municipales principalmente, y solo hay 2 centros de atención a víctimas de violencia, en las ciudades de Zumpancingo
y Acapulco. Imagínense una mujer que vive en una comunidad en la región montaña, que a lo mejor tiene que caminar 8 horas para llegar a su municipio y de su municipio tener que trasladarse hasta Chilpancingo o Acapulco, que serían otras 8 horas, y además, si esa mujer no tiene recursos económicos, ¿cómo es que va siquiera a llegar a su municipio y cómo es que se va a trasladar hasta Acapulco o cómo es que va a hacer una llamada por teléfono y además no habla el español? Entonces necesitamos hacer un protocolo que pueda también atender a ese tipo de mujeres y que estas instancias puedan estar lo más cercano posible a estas comunidades. También falta por incorporar, bueno, ya les mencionaba, el enfoque intercultural para contar con traductoras e intérpretes, pero nosotros queremos ir mucho más allá, que no solamente haya traductoras e intérpretes, porque también hay compañeras que son de pueblos originarios, que ya estudiaron la licenciatura en psicología, que estudiaron la licenciatura en derecho, que son médicas, médicos, y que ellas pudieran tener una bolsa de trabajo en esas instituciones para que pudieran dar ese acompañamiento directo y que pudiera ser en su lengua, porque al menos desde el área de psicología yo puedo ser indígena, pero a lo mejor puedo hablar una lengua y el lugar donde me estoy desarrollando se habla otra lengua. Es muy complicado para una mujer hablar de su situación de violencia, y mucho más si hay una persona tercera que me va a estar traduciendo lo que ella siente, lo que ella vivió, lo que ella sufre o cómo fue esa situación. Es muy complicado, por eso consideramos que si ya hay personas capacitadas, especialistas en estos temas que hablen la lengua, pues que habrá una instancia donde puedan estar ellas y que puedan acompañar a otras mujeres. También falta de formación de personal hablante en las lenguas. Ya lo decíamos, que hay una mínima cantidad de personas especialistas que hablan la lengua, pero sí lo hay. Han participado en talleres de autoestima en el caso de las compañeras de organizaciones civiles, de liderazgo, de empoderamiento, para su propia formación, porque en muchas ocasiones se cree que por ser de las organizaciones civiles, pues a veces como que no se tiene cierto perfil, pero las organizaciones civiles se preocupan mucho por estarse capacitando, actualizando, y a diferencia de lo que encontramos con las instituciones de gobierno, Secretaría de la Mujer y Secretaría de Salud, que hay algunas personas que han estado por más de 10 años en esa instancia y que no han recibido una capacitación. A mí sí me sorprende, porque se supone que ellos sí tienen financiamiento, tienen el recurso económico para poder capacitar a su personal y no le están capacitando. Eso es muy desalentador para nosotras y para muchos compañeros que trabajamos el tema. Decíamos que la falta de capacitación del personal por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, también de Protección Civil, con un enfoque de género, un enfoque intercultural y de derechos humanos, para que este acompañamiento sea efectivo y favorable a las mujeres. Y sobre todo, trabajar la parte de la fuerza que tenemos las mujeres, que durante muchos años nos han dicho que somos débiles e indefensas. Y cuando yo he trabajado, por ejemplo, con compañeras indígenas, es muy diferente el concepto que se tiene de los roles y de los estereotipos de género, porque en algunos pueblos, al menos el que yo he trabajado, el pueblo Mepa, las mujeres se conciben como más fuertes físicamente, se conciben, son las proveedoras del hogar en la región de Acatepec, y sin embargo hay un control por parte del varón. Entonces, es diferente cuando vamos, y por ejemplo yo he trabajado algunos talleres con enfoque de género, con las mujeres mestizas, donde a las mujeres mestizas se les ha enseñado que son más débiles, más frágiles, que son más tiernas, más cariñosas, a diferencia del pueblo Mepa, de estas mujeres con las que he trabajado, que ellas se perciben muy fuertes físicamente y son proveedoras. Sin embargo, ambos grupos viven una situación de violencia. La manera de concebirse es diferente, pero ambas viven violencia. Y bueno, que las mujeres somos también como una cajita de Olinalá. En Guerrero hay un lugar que se llama Olinalá, que producen estas cajitas, que estamos llenas de esperanza y sobre todo sed de justicia, porque a pesar de lo que digan las estadísticas, que Guerrero está en el número 22, que Guerrero ha disminuido la violencia contra las mujeres, quienes vivimos allá y por parte de las organizaciones civiles y las mujeres que vivimos sobre todo en estas regiones donde se está viviendo actualmente la violencia, no solamente familiar sino comunitaria, la violencia desde otras instancias, desde la organización de la delincuencia organizada. Mucha gente dice, pero ¿por qué llamarle delincuencia organizada
organizada porque, nos guste o no, están más organizados y más organizados que el propio Estado. Y esas personas, esas mujeres que están viviendo ese tipo de violencia de manera directa o indirecta, decimos que las cifras dirán una cosa, pero en el Estado de Guerrero las mujeres actualmente seguimos viviendo violencia y tenemos esa sed de justicia para que podamos tener acceso a estos servicios que nos corresponden y que el Estado tiene la obligación de proveer, y sobre todo nosotros como organizaciones estamos acompañando más, no es nuestra obligación, sino que estamos porque el Estado no está cumpliendo con nuestras obligaciones. Por mi parte sería todo, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. La verdad, dos excelentes presentaciones. Además, creo que se complementan muy bien. Porque por un lado tenemos la experiencia de la academia, que es el gran interlocutor de este proyecto, ¿no? Las 3 universidades coordinadoras voltean a ver a las universidades locales y a las instituciones públicas, pero a través de las universidades locales, para empezar a dar a conocer estos protocolos, para duplicar el ejercicio y para que se apliquen. Y lo que vemos es que, y creo que es un poco una constante en las mesas, tanto en lo que ha pasado en esta mesa como en las demás, que antes que empezar a poder aplicar y construir hay mucho que deconstruir. Que es también a lo que te referías tú, ¿no? Hay muchas creencias que hay que deconstruir, hay mucho trabajo que hay que hacer en la academia, en las instituciones, y muchos obstáculos o resistencias que son parte del propio andamiaje institucional, que van más allá de la voluntad de un gobierno, de un individuo, de un setting institucional específico, y de una serie de elementos que faltan y que no ayudan a que este tema se posicione como se debe de posicionar. Por otro lado, tenemos la experiencia desde lo local, que también es sumamente enriquecedora, porque además es cierto, en muchas realidades locales, la sociedad civil es la que se hace portadora de una serie de procesos donde el Estado sencillamente no está. Entonces, poder crear esa alianza, instituciones públicas, academia, sociedad civil, es fundamental, y creo que en los distintos estados habrá experiencias distintas, pero que es algo que se ha intentado hacer porque los 3 actores tienen que estar presentes y con muchas perspectivas: género, derechos humanos y por supuesto la parte de pueblos originarios, que es fundamental. Y yo nada más ahí quisiera hacer un comentario desde mi perspectiva muy personal, donde no es tanto que el protocolo ni este ni los demás estén pensados para una población urbana mestiza y estén voluntariamente ciegos. Creo que en la academia ya hay, aunque ha faltado por siglos, mucha conciencia ya por fin de la invisibilidad con la que se han tratado los pueblos originarios, de las necesidades específicas de mujeres con distintas formas de discriminación. Sin embargo, hay que ofrecer un trampolín, que son estos protocolos, repito, mi impresión, desde donde cada localidad, ni siquiera cada estado, cada localidad, se apropie de ese instrumento y diga: a ver cómo lo hago mío. Sencillamente, porque vimos, por ejemplo, en otras entidades está el tema de mujeres migrantes, en otras es más importante el tema de trata, que también implica flujo de mujeres, más que mujeres fijas, y otra vez desde una perspectiva muy personal, hay un sujeto que está absolutamente ausente, pero que no es un tema de los protocolos ni de la academia, de las instituciones, es otra vez un tema social, que son mujeres en reclusión. ¿Cómo llevamos esto a las cárceles? Que sería otro ejercicio, me parece extraordinario. Entonces la idea es justamente tener una herramienta que desde lo local se transforma, se adapta y se vuelve útil para la realidad, traduciéndolo, por ejemplo, incluso a los distintos idiomas originales. Pero bueno, no voy a dejar el micrófono todavía porque quiero aprovechar para hacer 2 preguntas y ya les paso la palabra. Una para la doctora Marta. Bueno, Chihuahua creo que es un estado que nos presenta muchas partes interesantes. La violencia evidentemente es la primera que se nos ocurre, pero también es el estado que primero impulsa la reforma penal, y también Ciudad Juárez es famosa también por el plan de prevención Todos Somos Juárez. Otra pregunta que quisiera hacerle es, dentro de todos esos procesos que está viviendo Chihuahua, ¿cómo se imagina una política de Estado que recopile de verdad el tema de las mujeres en medio de todas estas variables? O cómo a lo mejor el tema de la violencia se usa para sofocar
el tema de las mujeres, no estamos demasiado ocupados en hablar de violencia como para dedicar tiempo a ver a mujeres, o cómo la reforma penal se puede implementar de manera en contra. Les voy a dar un ejemplo rapidísimo que me dieron, donde para no mandar, para no aplicar tanto a la prisión, se están impulsando en Chihuahua medidas alternativas. Pues a un hombre que golpeaba a su mujer, la medida alternativa fue el arresto en su casa, a su mujer. Entonces, ¿no? ¿Cómo? Quisiera preguntarle un poco una reflexión sobre esto, y a Nadia le quisiera preguntar, ¿cómo te imaginas que estas mujeres de los pueblos originarios que tienen que caminar 8 horas, que van a ser revictimizadas millones de veces, y eso siempre y cuando puedan salir de su comunidad, ¿cómo te imaginas que quisieran el protocolo? ¿Qué quisieran que dijeran? 2 o 3 cosas, puntos muy... Bueno, esas serían mis 2 preguntas, lo cual nos da derecho a más preguntas del público antes de que empiecen a contestar. Yo diría, recopilemos otras 3, contesta y seguimos hasta que se termine la mesa. Una. Sí. Perfecto. Tal vez no es pregunta, sino un comentario y un agregado que a mí me parece importante. Yo soy Berta Elena Munguía, trabajé desde el proyecto de Ciencias Peninsular con 8 estados de la República en el tema de la prevención, y por otro lado he tenido la experiencia desde Yucatán de participar para la elaboración del diagnóstico para la creación del Observatorio de la Violencia Social y de Género. Y como otro elemento más, he participado en el organismo a nivel nacional que se llama Observatorio Ciudadano Nacional de los Feminicidios. Pongo todo esto como contexto porque algo que a mí me parece muy importante, y que aquí lo he mencionado en algún espacio y con alguna persona, es la necesidad de esa base de datos que por un lado la Ley de Acceso de las Mujeres a una ley de la violencia puso como un requisito en los transitorios, que tenía que haber bases de datos en todos los estados para tener información, y por otro lado como otro elemento que está, que es el BANAVIN, que se supone un banco de datos que desde la Secretaría de Seguridad Pública, que supone que con nuestros impuestos, además con lo que nosotros pagamos, se está haciendo para poder atender este tema. Pero el punto que aquí yo he mencionado es, por un lado está toda la necesidad de los datos de las mujeres para no revictimizarlas, en el sentido de que tienen que ir a un lado y a otro a repetir la misma historia, cuando desde un expediente integral se puede enviar a la otra institución que va a atender a la persona para que no haya esta situación. Pero algo que aquí se mencionaba y que a mí me parece importante cuando platicaba yo de esta necesidad es que esta base de datos que se está haciendo, y que yo creo que en ese sentido es mi aporte o mi comentario, tendríamos que exigirla como algo útil para la sociedad entera, empezando por las instituciones públicas, siguiendo por las instituciones, organizaciones de la sociedad civil, para que con esta base de datos se puedan implementar las políticas públicas, por un lado, para atención a las mujeres víctimas de violencia, pero por otro lado, que a partir de esta base de datos, que tendría que ser georreferencial, es decir, ubicar el foco, mira, aquí hay mucha violencia por alcoholismo, mira, acá hay mucha violencia contra niños, mira, en aquel lado hay muchos bla, bla, bla. O sea, todos estos conceptos que permitan, por un lado, identificar las zonas donde se tienen que implementar políticas públicas para atender al tema, y por otro lado, lo que aquí me cuestionaban en estos días que he comentado es que este concepto del banco de datos está como muy enfocado a las víctimas y no tanto a los causantes del problema, que son los agresores o los victimarios. Entonces, ¿de qué manera, y ese es mi cuestionamiento y mi invitación, si es que vale la pena decirlo así, podemos como ciudadanía y como este grupo que hemos estado trabajando desde hace 3 años en este tema, exigir que esa base de datos que desde la Secretaría de Seguridad Pública, que ahora creo que cambié de nombre, no sé cómo se llama, verdaderamente sea una base de datos que nos refleje la información, por un lado, que necesitamos para la atención de las víctimas, y por otro lado, para que verdaderamente identifiquemos a los agresores y que en un momento se puedan hacer programas como el que nos explicaba ayer Cristal, ¿verdad? Que son temas de la necesidad de trabajo con los varones violentos, porque finalmente es lo que nos va a ayudar a resolver. Entonces, en ese sentido es mi comentario. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Ana Laura Rodríguez. Yo soy psicóloga
Llevo un tiempo trabajando con personas que viven con el diagnóstico de VIH. No he tenido la oportunidad de trabajar personalmente con mujeres víctimas de violencia, pero me parece un tema muy interesante. Muchas gracias a las ponentes, ha sido información que es muy valiosa y que nos podemos dar cuenta de todo lo que hace falta por trabajar, ¿no? Aquí me surgen algunas preguntas. En primero, bueno, para mí fue como terrible, impactante de escuchar, ¿no? Esta parte de la ponencia de Chihuahua, que necesitan 2 testigos, ¿no? Para que se le pueda dar seguimiento a los casos de las mujeres. Lo que me hace pensar, o sea, que a mí me violan, a mí me golpean en lo privado, en la esfera privada de mi dormitorio, pues ¿de dónde canijo voy a sacar los 2 testigos para que digan que así fue, ¿no? Entonces, bueno, mi mente, un poco perversa, comienza a trabajar y entonces, bueno, me doy cuenta que probablemente esto sea también esta violencia que se ejerce institucional, ¿no? O sea, desde esta estructura, desde este macrosistema que nos envuelve, ¿no? Y de cómo también está asomando pues este tema, ¿no? De dudar también de la palabra de las mujeres, ¿no? O sea, desde esta creencia o desde estos prejuicios de que las mujeres pues son quejumbrosas, se quejan de más, exageran todo, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta va más encaminado en el tema de capacitación o cómo se está implementando este protocolo, si en los mismos talleres se trabajan estas ideas, estas creencias para pues, justamente combatir esto, ¿no? De entrada. Y el segundo, en el caso de los pueblos originarios, pues las comunidades que están muy marginadas, que están en las montañas, ¿qué papel ha jugado también el tema de usos y costumbres en este tipo de intervenciones, desde la capacitación hasta el acompañamiento y pues la atención que se les brinda a las mujeres en primera instancia? Sí, buenas tardes. Mi nombre es María de Lourdes Díaz, soy especialista en criminalística y estudio criminología. Tengo una pregunta en el punto de los retos en la aplicación de los protocolos para la compañera de Chihuahua. En el punto 4 señala casos en que las mujeres víctimas de la violencia de género desisten de continuar con el procedimiento judicial. No, como que la compañera no precisó cuáles serían estos aspectos, estos factores para que las mujeres desistieran del procedimiento judicial. Si quieren contestamos a estas preguntas y luego seguimos con adelante. Bien. Bueno, por ello, empiezo. Sin palabras. Pusiste el dedo en la llaga, ¿no? O sea, ¿cómo hacer? Parecería que estas problemáticas por las cuales ha pasado el Estado han invisibilizado nuevamente el tema de las mujeres, o ha pasado a otro nivel, ¿no? Quisiera regresar a ese momento que estuvimos la representante del Instituto Chihuahuense de las Mujeres y yo, donde se nos está coordinando, yo representando mi institución, a trabajar, y es el argumento que ya están, ¿no? Entonces, era en ese momento para haberles dicho, o sea, ¿cómo es posible, verdad, que ustedes quienes dictan la política y permiten, verdad, que no se... Creo que en parte me atrevería a decir, y ahorita regreso a lo otro, ¿no? O sea, voy a estar ahí, el ejercicio que propuesto por la UNAM y apoyado por el CONACYT no ha sido dimensionado, ¿sí? Y ¿qué tendríamos que hacer todavía? Y también ahí entraríamos nosotros como institución y responsables, o sea, cómo explicarle a las instituciones de la administración pública, a las organizaciones de la sociedad civil, la bondad realmente de este instrumento para hacerlo, voltearlo, por eso hablamos de adecuaciones, de adaptaciones, ¿cómo lo quieres? Y aquí vendría el tema justamente. Entonces parecería que no transmitimos la idea,
¿sí? Completa de qué ejercicio. Y definitivamente, o sea, todo lo que hagamos tiene que, para mí tiene que tener, o sea, esos dos impulsos. El impulso fundamental, porque es la apropiación y son quienes van a hacer desde abajo, de quienes operan, de quienes operamos la política, y no se diga desde quienes la diseñan. Entonces, ¿cómo hacer que converjan, verdad? O sea, que se encuentren. Nosotros trabajamos con estos niveles, ¿sí? Pero no tienen ese poder de decisión. Entonces, ¿cómo llamamos y cómo resituamos en la agenda justamente el tema de las mujeres, ¿no? ¿Sí? En la agenda estatal. Porque, lamentablemente, o sea, y pues me duele, o sea, ver que parecería, no obstante, se está avanzando y se está trabajando, pero ¿cómo lo hacemos, no? O sea, ¿cómo lo hacemos y cómo lo seguimos sin el consabido argumento, ¿verdad?, de que mujeres y ya están hasta acá, ¿verdad? Los hombres. Sí, ya las tenemos, ya las hacemos. O sea, ¿qué les puedo decir yo de Chihuahua? Sí, estoy segura que ustedes lo conocen mucho mejor porque es todo un caso de estudio, ¿no? Lo de Marisela, el caso Marisela, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? O sea, todo esto que sucede y que va muy de la mano con estos cambios del sistema penal, ¿no? Los juicios orales y todo el asunto, y en el momento, o sea, con todo, los jueces sujetándose a la legislación y todo, no obstante que hay alguien que se declara culpable, lo exonera. Y el rol que toma la señora y cómo termina, ¿no? ¿Sí? Entonces, o sea, ¿qué hacer todavía en mi estado? Que yo creo que en la mayoría, lamentablemente, de los estados, vimos Guatemala, ¿no? Lo que nos estuvieron platicando, está esa problemática, ¿no? Entonces, ¿desde dónde agarrarla? Pues no tendría, pero definitivamente en mi estado, que se ha hecho mucho más visible y que ha sido de alguna manera, no sé, no diría ejemplo, ni mucho menos, pero por lo menos, o sea, es donde se ha hecho resaltar más, y por ahí empezamos, ¿no? Y le hemos seguido, ¿no? Yo creo que es cuestión de nosotras. Lamentablemente, esa es otra cuestión. Se está avanzando, pero ¿cómo se está avanzando? Y ahí es importante, yo creo que, insisto, en nuevamente ponerlo en la agenda, pero ¿cómo lo pones, no? En el contacto que nosotros tuvimos con las diferentes instancias, obviamente están de competencia, en pique. ¿Cómo? ¿Quién gana más casos? ¿Cómo los trata? ¿Cómo los lleva? Unos más sensibles, más capacitados, los otros no. No le doy la palabra, porque no, o sea, porque eso no se crean, o sea, eso lo vimos, ¿no? Realmente, ¿no? Entonces, y bueno, pues también, o sea, yo también he sido funcionaria, o servidora pública, y pues también uno quiere la foto, ¿verdad? Uno quiere porque es el espacio para lucirse, entonces ahí se pierden ese tipo se pierde en algún momento, ¿no? Y lo necesitamos. Bueno, ya hablé de los protocolos, en fin, creo que era la última pregunta, la capacitación. ¿Con quién? ¿Qué existen las mujeres? Había algo de capacitación, ¿verdad? A ver, perdón, decía, ¿qué queda, si me recuerdas? Rápidamente. Esas creencias, por ejemplo, de que todo se exagera, de que no se dice la verdad, de que estamos muy locas, y ese tipo de temáticas se incluyen dentro de esta capacitación y cómo se hace. Bueno, realmente, o sea, nosotros suponemos, nosotros sí sabemos en la capacitación que dio la Universidad de Sinaloa, no recuerdo el nombre del centro tal vez de la Universidad de Sinaloa aquí, que pudiera, o sea, para darle el mérito al centro, y nos dio una capacitación formidable. ¿Sí? Y yo creo que también ese es el otro, o sea, cómo hacer que se haga el clic, decía yo, ¿no? O sea, cómo diseñar algo, yo creo que sí podemos, ¿sí?
O sea, bueno, bonito y barato, contra las 3D, las 3D y todo. O sea, realmente a nosotros nos encantó realmente porque vimos la reacción. Vimos la reacción de quienes tomaban y había personas que jamás, por lo menos en académicos y académicas de la universidad, porque ahí convocamos a todas las áreas del conocimiento. Y por este ejercicio de transversalidad que tenemos que hacer en el tema de género en los programas educativos y en las líneas de generación. Entonces, ¿quiénes les dan y cómo son los cursos de capacitación? Pues sí, no sabía, pero que sí tendríamos nosotros la posibilidad de incidir, ¿sí?, en ello y diseñando estos cursos. ¿Y por qué desisten las mujeres? ¿Por qué desisten? De manera muy breve, lo que comentaban en lo que es la Fiscalía Especializada en el Centro de Justicia para las Mujeres, Instituto Chihuahuense de la Mujer, son dos cuestiones. Primero, muchas veces las mujeres víctimas de violencia acuden ahí porque las mamás las obligan. Entonces, esto también es una temática interesante, ¿no? Porque cuando una mujer sufre violencia, se acerca con quien más puede, en este caso la mamá, y la mamá la lleva a que ponga la denuncia, pero después de un tiempo, como veíamos con intervención agresores, ¿no?, los tipos que hay, el sujeto regresa, pide perdón, todo se arregla y ya no acuden las mujeres. En la otra cuestión, ya lo había mencionado antes, muchas de las veces también las que son violentadas son por parte de los hijos. Entonces, por miedo a que sus hijos estén en la cárcel, dejan de acudir y aplican nada más este tipo de denuncias como asustarlos para que vean que pueden hacer algo. En muchas cuestiones más, pues sí se acompaña, sí proceden, sí continúan. Y esta observación no la hicieron ellos, esta la tengo yo desde lo que estuve haciendo ahí en investigación de campo. Sí hacen dar muchas vueltas a las mujeres y se entiende que se cansan o no tienen tiempo por el trabajo, por la responsabilidad que tienen con los hijos, de estar acudiendo. Algo que me llamó mucho la atención es de que la hora en la que se da más atención en estas instancias es a partir de las 10 de la mañana hasta las 12:30 de la tarde o 1. ¿Por qué? Porque esa es la hora que van y dejan a los hijos a la escuela, hacen las labores de la casa y luego ya tienen la oportunidad de acudir a estos centros y luego tienen que ir por los hijos a la escuela a la 1:30 de la tarde. Y luego ya llega el esposo a las 3, a las 4, ya no tienen tiempo de salir. Entonces, también esta es otra cuestión que yo pude observar y pues es el comentario que yo tendría que hacer es de por qué desisten o por qué no se ha implementado más acompañamiento. Los fines del otro de las quincenas, entonces. También es un dato muy interesante. Cuando más se reciben mujeres es después de cada quincena. O sea, después de que se realiza el pago quincenal, entre el primer hasta el día siguiente, los otros 2 días que siguen, es cuando se reciben más. Me comentaban en la fiscalía que porque cuando les dan el pago, pues todo el mundo está muy feliz, ¿no? Y se van a celebrar y gastan el dinero y le compran a los niños la ropa, pero también el esposo acostumbra a comprar las sustancias que utiliza para estar bien, ¿no? O sea, que ya hacen drogas o alcohol, y el siguiente día pues llegan las mujeres golpeadas. Entonces son días después del pago quincenal. Bueno, ya nos despedimos un poco de tiempo, entonces yo diría que nos conteste la compañera de Guerrero, por favor, con todo el tiempo que requiere, y después vamos a seguir platicando, tomando el café. Perdón por no dar la palabra, pero seguimos afuera, antes de que nos corran. Muy bien, lo que yo he escuchado en los foros, en los talleres, cuando he tenido oportunidad de hablar con otras compañeras de pueblos originarios, es la demanda que estas mujeres sean acompañadas en su lengua o en su idioma. Sobre todo eso es muy constante en estos foros o en estos talleres donde yo he estado presente, donde las he escuchado de viva voz, y no es que yo lo diga a Nadia, a Magia Paulino, es que ellas necesitan acompañamiento, sino que ellas lo dicen, esa es su propia necesidad que ellas dicen. Que el tiempo sobre todo sea mucho menor en cuanto se le dé la atención, porque ellas vienen de lugares lejos, porque muchas veces se escapan de un momento a otro por un pretexto para ir a por lo menos preguntar qué se puede hacer ante un ministerio público, y el hecho de que le estén diciendo regresa mañana, pasado mañana, dentro de 15
averiguación previa. Entonces, ustedes imaginan tanto el desgaste físico, emocional, pero sobre todo lo que más les impacta a ellas es el desgaste económico. Porque las copias, porque el pasaje, porque la comida, porque si tienen hijos o hijas tienen que llevarlas en ese momento, porque eso implica mucho desgaste económico para ellas. Entonces, ellas dicen que el tiempo pueda reducirse, que sea una atención en mucho menor tiempo, eso sería favorable, sobre todo al no ser discriminadas ante una instancia por el hecho de ser indígenas, por el hecho de no hablar el español, o porque simplemente llegan a una instancia de gobierno y desafortunadamente no se tiene ese respeto y esa sensibilidad para la atención a mujeres indígenas. En algunas ocasiones se les ha llegado, ay, mira, ya viene la María, o ya viene esta mujer indígena, pero haciéndolo con ese dejo de discriminación. Entonces, las mujeres que viven esta situación, sí es muy complicado para una mujer ir y denunciar, se complica mucho más cuando te empiezan a discriminar. Entonces, es esa parte. Y también en estos foros y en estos talleres, ellas apuestan no a la encarcelación de los hombres o de las personas que ejercen la violencia, sino ellas más bien apuestan a la reeducación. Porque ¿de qué sirve que mi marido o que mi pareja lo encarcelen por tanto tiempo si en este tiempo yo no voy a poder mantener a 12, 13 hijos que tengo, porque él es el sustento económico de la casa? Pero además, cuando él salga de la cárcel, va a llegar tan enojado que me va a golpear peor de cuando yo lo metí a la cárcel. Y a lo mejor ahí dentro de la cárcel se encuentra y se mete en otras redes del narcotráfico, de la delincuencia, y eso va a ser mucho más difícil para mí el que después yo pueda denunciarlo. Entonces ellas dicen, no quiero que lo encarcelen, solo quiero que de alguna manera él entienda que yo tengo también derechos y que yo tengo derecho a vivir sin violencia. Y en la parte del protocolo de prevención, ellas dicen que es muy importante que esa información llegue en sus propias lenguas, que si hay un spot, si van a poner algún video sobre la prevención, sea principalmente en sus lenguas, porque dentro de la región montaña hay radios comunitarias, entonces esta información puede llegar directamente en sus lenguas. Y en la parte del protocolo de contención, a lo mejor ellas no lo visualizan como un protocolo, porque no lo tienen así de esa manera, pero sin embargo yo he visto que ellas trabajan mucho la parte con las parteras, con curanderas y curanderos, la parte de los rituales y la consejería hay un consejo de ancianos que se puede prestar para trabajar esa parte de la contención. Digo, sí se puede a lo mejor de alguna manera contextualizar en estos pueblos, no de la misma manera como no van a contratar a una terapeuta de contención, no van a contratar a alguien, porque además el recurso económico no existe en las comunidades, pero yo creo que sí se puede hacer de sus propios recursos. Con lo que respecta a esta parte que les comentaba de no encarcelar, sino reeducar, una de las compañeras de la CRAC siempre nos comenta su experiencia desde cómo ejercen ellos la justicia en estos pueblos donde está presente la policía comunitaria. Y ella nos dice, si una mujer llega y me dice que fue violentada y mucho más y viene con algunos golpes físicos, en ese mismo momento se gira la orden de aprehensión contra la persona que ejerció la violencia. No se tiene que esperar a que si los dos testigos, a que si se hace el juicio, a que la averiguación previa, que tienen que pasar 2 o 3 años para que se pueda dictar sentencia. En ese mismo momento se va y se detiene a la persona que ejerció la violencia. No se encarcela definitivamente, sino que se le da una parte de reeducación, que van a hacer un trabajo social en una comunidad. En varias comunidades tiene que pasar dependiendo de qué tan grave fue la violencia, puede ser de 6 meses a 1 año, y entonces va de comunidad en comunidad haciendo trabajo social, y en cada comunidad hay un consejo de ancianos, les van dando consejos respecto al delito que cometió. Después de ese tiempo se regresa a una comunidad de donde él es originario, pero se hace una reunión de toda la comunidad. Por ejemplo, aquí es la reunión de la comunidad y dicen, fulanito de tal se regresa a su comunidad, estuvo en reeducación por 6 meses porque golpeó a su mujer o a su esposa o a su pareja. Y entonces él ya estuvo ese tiempo en reeducación. Si vuelve a recibir el comisario o el delegado de la comunidad, va a estar al pendiente y tiene el doble de, por así decirse, de pena, que si estuvo 6 meses ahora va a estar 1 año,
o más, dependiendo de la situación que él cometa. Y entonces imaginan exhibirlo dentro de toda la comunidad que es un hombre golpeador, pues ya ahí a lo mejor los hombres de entrada le piensan, ¿no? ¿Cuántos hombres van a querer exhibirse delante de la comunidad? Y dentro de todo lo que podemos rescatar, que también se están llevando a cabo los juicios orales, que las mujeres también apuestan por esta parte, porque, bueno, muchas mujeres no saben leer ni escribir, y cuando van al Ministerio Público ni siquiera les leen lo que ellas dijeron en su discurso, sino simplemente las hacen firmar, y en muchas de las ocasiones pues no saben ni lo que firmaron. Otra de las cosas que se hacen dentro de estas comunidades, pues es lo que comentaban ahí atrás, que es lo de usos y costumbres. Las mujeres que estamos trabajando en estos temas de prevención de la violencia, de derechos humanos, de enfoque de género, mujeres indígenas, apostamos a que hay que rescatar los usos y costumbres que sean positivos, siempre y cuando estos usos y costumbres no violenten los derechos humanos de las mujeres. Eso lo tenemos muy claro. Es muy complicado trabajarlo a lo mejor al interior de las comunidades, sin embargo estamos apostando por esta parte de sí rescatar esos y costumbres que sean positivos, porque también los pueblos originarios tienen usos y costumbres que son muy positivos, como la hermandad, que a veces en la ciudad y en la zona urbana se pierde porque ya no conoces a tu vecina, a tu vecino, no sabes en qué anda metido, en qué anda metida, no puedes apoyar, no puedes colaborar dentro de esta ciudad, pero dentro de esas comunidades sí es muy fácil hablar de hermandad. Entonces, otra de las preguntas es, ¿por qué resisten las mujeres? Yo creo que tanto al Estado como a las instancias de gobierno no les corresponde cuestionar a las mujeres por qué resisten o por qué desean continuar. Simplemente de parte de las organizaciones civiles y las instancias que dan acompañamiento, atención y prevención, y donde llegan estas mujeres, ofrecerles este abanico de opciones, decirles cuáles son sus derechos, y sobre todo que estas mujeres sean las que decidan continuar o no continuar. Y yo creo que a nadie nos corresponde cuestionarlas. ¿Por qué? Porque cada mujer es un caso diferente, porque no estamos viviendo la situación que está viviendo la mujer para decir yo desistiría o yo no desistiría o yo haría esto o yo haría lo otro. Simplemente dejar que la mujer pueda decidir cuál es en ese momento su mejor opción, que a lo mejor para nosotros no es la ideal, porque a lo mejor desde nuestro punto de vista ella puede hacer mucho más cosas, pero sí desde su punto de vista de ella a lo mejor no es lo adecuado continuar por ciertas razones, pues también es razonable, y sobre todo dejar que ella pueda decidir sobre sí misma. Si estamos hablando de empoderamiento, entonces hablemos que ella pueda decidir. Bueno, pues muchísimas gracias, tenemos que terminar aquí.